El salón del pueblo de Santa María lucía su festividad invernal como un vestido apropiado. Guirnalda alegre colgada entre las vigas, mesas de caballete cubiertas con telas blancas que habían sido almidonadas hasta casi el borde de sus vidas, y el cálido aroma de la vainilla y canela flotando en el aire frío de diciembre. La señorita Jane Marple, envuelta en su buen abrigo de invierno y acompañada por su amiga, la señora Bantry, pasó por las puertas de roble a las 10 en punto, que era, como ella misma comentó, ni demasiado pronto para no parecer ansiosa ni demasiado tarde para parecer indiferente. «Me encanta la competencia de horneado», declaró la señora Bantry, desenrollando su bufanda con entusiasmo. «Aunque lo confieso, nunca entro. Mis bizcochos tienden a ser más bien geológicos que culinarios. ¿Entiendes lo que quiero decir?» Miss Marple sonrió con delicadeza. «Creo que hay algo muy revelador en cómo las personas abordan estos eventos del pueblo, Dolly. La forma en que uno maneja flores y azúcar puede decir mucho sobre el carácter». La sala ya se estaba llenando de aldeanos, sus voces creando ese particular zumbido de anticipación que precede a cualquier competición local. Los penetrantes ojos azules de la señorita Marple recorrieron la habitación, teniendo en cuenta los arreglos con la cuidadosa atención que ella podría prestar a una pieza particularmente interesante de labores de costura. 3 mesas largas habían sido configuradas para mostrar las entradas, y una cuarta mesa más pequeña estaba situada a la cabecera de la habitación, cubierta de terciopelo rojo. La mesa de los jueces, naturalmente. «Ahí está Clarissa Goldwyn», susurró la señora Bantry, asintiendo hacia la entrada de la cocina. «Todo el mundo dice que va a ganar seguro. Esos muffins suyos son legendarios». La señora Clarissa Goldwyn salió de la cocina llevando una bandeja cubierta con la cuidadosa precisión de alguien que porta las joyas de la corona. Era una mujer hermosa, a finales de sus 50, con el pelo gris hierro en ondas limpias y el tipo de postura vertical que sugería una vida entera de buen comportamiento. Su delantal estaba impecablemente blanco y llevaba un pequeño broche en su collar, una esmaltada cuchara medidora, observó la señorita Marple. «¡Ah, Clarissa!», exclamó el reverendo Leonard Clement, apresurándose con su habitual nerviosismo bien intencionado. «Confío en que tus famosos muffins de arándanos y naranja están listos para deslumbrarnos una vez más». «Lo están, sin duda, reverendo», respondió la señora Goldwyn, aunque la señorita Marple detectó una ligera tensión en su voz. «Aunque debo decir que la competencia parece bastante feroz este año». Ella miró hacia otra mesa donde un hombre más joven ordenaba su propia bandeja de magdalenas con lo que parecía ser un cuidado excesivo. Tenía quizás 30 años y el pelo rubio caía hacia adelante sobre su frente, y él lo seguía rechazando con nerviosismo con los dedos. «Ese es Timothy Mars», murmuró la señora Bantry, «el sobrino de Clarissa. Me sorprende bastante que haya entrado. No sabía que horneaba». La señorita Marple observó al joven con interés. Los movimientos de Timothy eran rápidos, casi fervientes, y seguía lanzando miradas hacia su tía. Luego apartaba la vista, como si no pudiera decidir si acercarse a ella o evitarla por completo. Sus magdalenas, por lo que ella podía ver, se parecían notablemente a la oferta habitual de la señora Goldwyn, las mismas tapas de color marrón dorado, la misma dispersión de lo que parecía ser ralladura de naranja. «Buenos días, señorita Marple». La señora Harriet Cook apareció a su lado, sosteniendo un plato de galletas bellamente glaseadas. Era una mujer delgada, de rasgos afilados, que dirigía la cafetería Old Me con una eficiencia asombrosa. «Veo que has venido a ver el espectáculo anual. Supongo que Clarissa se llevará la copa de plata, una vez más». Había algo en el tono de la señora Cook. No exactamente amargura, pero tal vez un ligero toque ácido, como la leche recién empezando a girar, que captó la atención de la señorita Marple. «Sus galletas se ven preciosas, un trabajo de glaseado muy delicado», dijo la señorita Marple con calidez. «Muy amable de tu parte». La expresión de la señora Cook se suavizó ligeramente. «Aprendí hace mucho tiempo que uno no puede competir con las recetas familiares y los ingredientes secretos. Mejor hacer lo que uno hace bien y dejar el drama para otros». Siguió hacia su mesa de exposición, y la señorita Marple archivó el comentario para su posterior consideración. Ingredientes secretos, una frase interesante. El salón siguió llenándose. La señora Phelps,
la jefa de correos, llegó cargando una cesta cubierta con una tela a cuadros. Era una mujer regordeta, de mejillas rosadas, que solía irradiar alegría. Pero esta mañana parecía distraída. Sus ojos se movían nerviosamente alrededor de la habitación. Cuando vio a la señora Goldwyn, se estremeció ligeramente. Luego se ocupó de su cesta como si su contenido requiriera atención urgente. «Creo que eso es todo», anunció el vicario, consultando su portapapeles. «Ahora, si todos pudiéramos tomar nuestros lugares, la evaluación comenzará en tan solo unos momentos. Señora Goldwyn, si desea colocar sus magdalenas sobre la mesa 1. Clarissa asintió y se volvió hacia la cocina. «Voy a buscarlos ahora mismo. Los dejé en el armario calentador para mantenerlos frescos». Desapareció entre las puertas vaivén, sus pasos resonando en el linóleo. La señorita Marple observó que Timothy la vio marcharse, mientras sus dedos tamborileaban contra el borde de su mesa de exposición con creciente rapidez. Entonces él también echó un vistazo hacia la cocina. Se lamió los labios, crispó los dedos nerviosamente y apartó la mirada. Continuó el alegre murmullo de la conversación. Alguien había traído un gran samovar de plata para el té, y la esposa del vicario estaba organizando tazas y salsas con precisión militar. La señorita Marple aceptó una taza de té y encontró un asiento cerca de la mesa del juez, donde podía observar los procedimientos sin aparentar hacer nada más que disfrutar del entretenimiento matutino. La señora Vantry se sentó a su lado. «Debo decir que hay bastante tensión en el aire para un sencillo concurso de repostería. ¿Te fijaste en lo pálido que estaba el joven Timothy?» «En efecto», respondió la señorita Marple en voz baja, de una forma muy parecida a como lo hacía mi sobrino Raymond antes de tener que confesar que rompió la ventana del salón. «La culpa tiene una apariencia muy particular». Las especulaciones de la señora Vantry se vieron interrumpidas por un sonido desde la cocina. Un jadeo, seguido de un estruendo, y luego la voz de la señora Goldwyn, aguda con angustia. «Se ha ido. Ha sido arrebatado». El ambiente alegre se hizo añicos como la fina porcelana al caer. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las tazas de té se congelaron a medio camino de los labios. El vicario dejó caer su portapapeles con un ruido y se apresuró hacia la cocina, seguido de una oleada de preocupados aldeanos. Miss Marple se levantó más despacio, pero su vista se había aguzado considerablemente. La señora Vantry se agarró a su brazo. «¿Qué crees?» «Que vea», dijo la señorita Marple en voz baja, aunque ya había comenzado a formular teorías, del mismo modo en que una tejedora examina el patrón antes de seleccionar las agujas adecuadas. Encontró a la señora Goldwyn de pie frente al mostrador de la cocina, su rostro demacrado de color, una mano presionada contra su garganta. Delante de ella había una pequeña caja de hojalata, del tipo que alguna vez pudo haber contenido tabaco o té, con la tapa hacia atrás y su candado de latón colgando inútilmente, claramente forzado. «Mi receta», dijo ella con voz temblorosa. «Mi receta familiar. Ha sido robada». La lata estaba vacía. En efecto, aunque la señorita Marple pudo ver una leve capa de polvo en el fondo, quizás azúcar o harina. La cerradura se había roto limpiamente, lo que sugería o una fuerza considerable o una herramienta adecuada. Y allí, en el suelo, justo debajo del mostrador, había una ligera dispersión de azúcar granulado, captando la luz como pequeños diamantes. «Vamos, vamos, señora Goldwyn», dijo el vicario con tono tranquilizador. «Estoy bastante seguro de que simplemente se ha extraviado. Quizás lo moviste cuando lo estabas preparando». «No lo extravié». La voz de Clarissa era firme ahora, la conmoción inicial dando paso a la indignación. «Esa receta ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Se mantuvo en esa caja cerrada con llave, y la última vez que la vi fue ayer por la tarde, cuando revisé las medidas una última vez. Alguien lo ha tomado deliberadamente». Miss Marple se acercó, su mirada fija en ese puñado de azúcar. Estaba a varios pies de la zona de horneado, cerca de la puerta de la despensa. Echó un vistazo al mostrador. Sin azúcar allí. Alguien había pasado por allí, dejando rastros. «Perdóneme, señora Goldwyn», dijo suavemente, «pero usted mencionó que la receta era familiar. ¿Quién más sabía de su existencia?» Clarissa se volvió hacia ella, pareciendo fijarse en la señorita Marple por primera vez.
Solo yo y mi difunta hermana Margaret. Falleció hace 5 años. La receta era originalmente de mi abuela, pero Margaret y yo éramos las únicas que alguna vez la vimos escrita. Siempre lo horneaba de memoria después de esa primera lectura. Verá, el papel en sí era precioso para mí. Tenía la letra de la abuela. Nadie más lo ha visto, insistió la señorita Marple, suavemente. Un amigo quizás, o un familiar. Nadie. La voz de Clarissa era absoluta. Luego hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente. Aunque Margaret podría haberlo hecho. Pero no, ella no lo habría hecho. La duda quedó suspendida en el aire como humo. La señorita Marple miró una vez más alrededor de la cocina. La mantequera estaba sobre el mostrador, suavizada por el calor de la habitación. La puerta de la despensa estaba ligeramente abierta, y el joven Timothy Mars revoloteaba en el umbral, su rostro un estudio de emociones contradictorias que la señorita Marple encontró sumamente esclarecedoras. Creo, dijo en voz baja a la señora Bantry, que esto no es un asunto de papeles extraviados. Esto es algo bastante más interesante. La señora Bantry la miró con comprensión naciente. ¿Quieres decir que es un robo real? Oh, lo es, respondió la señorita Marple. Sus ojos permanecían pensativos mientras observaba a los aldeanos reunidos, cada rostro contando una historia. Pero lo que más me intriga no es el robo en sí. La pregunta es por qué. Después de todo, es una receta de magdalenas, no las joyas de la corona. ¿Por qué alguien la robaría? Y más importante aún. Volvió a mirar el azúcar esparcido. ¿Qué estaban buscando? El concurso de repostería de invierno parecía destinado a ser recordado por algo mucho más dramático que bizcochos perfectamente esponjosos y pasteles bellamente glaseados. Asesinato, como la señorita Marple bien lo sabía, a menudo comenzaba con traiciones menores, y en su larga experiencia nada sacaba a relucir lo peor de la naturaleza humana como esa peculiar combinación de orgullo, rivalidad y secretos guardados demasiado tiempo. La cocina del salón del pueblo de Santa María había asumido la atmósfera de una escena del crimen, aunque el agente de policía aún no había sido convocado. Los panaderos, alegres momentos antes mientras organizaban sus mercancías, ahora se agrupaban en la puerta, mirando hacia adentro con esa mezcla de preocupación y curiosidad que la señorita Marple había observado en pueblos desde Dover hasta Yorkshire cada vez que ocurría algo inesperado. Quizás deberíamos llamar a la policía, sugirió la señora Bantry, aunque sin mucha convicción. Incluso ella parecía reconocer que denunciar a la policía por una receta perdida podría considerarse excesivo. Es solo un trozo de papel. El tono del vicario era suave pero firme. No creo que sea necesario, señora Bantry. Estoy bastante seguro de que hay una explicación perfectamente razonable. Estos edificios antiguos tienen corrientes de aire. Ya sabe, quizá el viento. La tapa estaba cerrada con llave. Reverendo, lo interrumpió la señora Goldwyn con voz tensa. Ella no se había movido de su posición frente al mostrador, como si al mantenerse cerca de la lata profanada pudiera de alguna manera traer de vuelta la receta. El candado fue forzado. Puede verlo usted mismo. En efecto, la señorita Marple había estado examinando la cerradura con cierto interés. Era un mecanismo simple de latón, del tipo que podría encontrarse en un diario o en una caja de dinero en efectivo, y se había roto de manera impecable, sin rayones en el metal ni señales de forzamiento o torpeza, como si quien la hubiese abierto supiera exactamente lo que hacía, ya fuera con la herramienta adecuada o con una determinación lo bastante firme para ejecutarlo sin dejar rastro. ¿Puedo?, preguntó suavemente, y cuando la señora Goldwyn asintió distraídamente, levantó la caja de lata con cuidado, girándola entre sus manos mientras el interior, forrado con papel azul descolorido, revelaba aquella fina capa de polvo blanco que ella había notado antes. Tocó apenas un gránulo, lo llevó a los labios y confirmó su sospecha. Azúcar, azúcar granulada extremadamente fina. Señora Goldwyn, dijo entonces, cuando usted abrió esta caja por última vez anoche, ¿tenía azúcar en las manos? Clarissa parpadeó, momentáneamente sacada de su angustia por la pregunta tan específica. Negó con la cabeza, explicando que se había lavado y secado antes de manipular la receta, pues una no quiere manchar una reliquia familiar con huellas grasientas. Tiene razón,
concedió la señorita Marple mientras volvía a bajar la lata y observaba el suelo con renovado interés, siguiendo el tenue rastro de azúcar que conducía desde la puerta de la despensa hasta el mostrador, afinándose a medida que se acercaba al lugar donde la lata había estado. No fue un robo, murmuró para sí. El vicario, confundido, quiso intervenir, pero ella continuó con calma. Alguien estaba buscando algo. El azúcar fue rastreado desde la despensa hasta aquí, lo que indica que quien abrió la caja había estado manipulando azúcar previamente y se movió por la cocina con un propósito, tal vez buscando dónde se guardaba la receta. Los ojos de la señora Vantry se abrieron con sorpresa al sugerir que alguien había merodeado antes de empezar la competición. La señorita Marple, con paso medido sobre el linóleo, entró en la despensa. Un armario bien abastecido con azúcar, harina, latas de galletas y paquetes de té. Y allí, en el segundo estante, una ligera capa de azúcar derramada sugería que alguien había tomado el bidón con prisa o en la oscuridad, golpeándolo apenas. De regreso en la cocina, examinó el mostrador. La mantequera seguía allí, la mantequilla suave y un poco derretida, junto a una cuchara de madera, una taza medidora y el delantal de la señora Goldwyn perfectamente colgado. Entonces vio el pomo de la puerta. Brillaba, sí, pero con una turbidez anómala. Al pasar un pañuelo, quedó un residuo grasiento. Mantequilla, dijo. Mantequilla fresca y sin sal. Al oírlo, Timothy Mars emitió un pequeño sonido nervioso, apartando la mirada mientras su rostro se sonrojaba. ¿Por qué abriría alguien la despensa con los dedos llenos de mantequilla?, preguntó desconcertada la señora Goldwyn. Porque estaba horneando, explicó la señorita Marple. Y cuando alguien tiene prisa, es difícil eliminar todos los rastros. Hizo una pausa. Los niños roban galletas de las despensas, no suelen robar recetas. El vicealguacil intentó restar dramatismo, pero la atmósfera ya estaba cargada cuando la señorita Marple notó un pequeño toque oscuro y aromático en el borde del fregadero. Se inclinó y olió delicadamente. Vainilla. Extracto de vainilla. Muy fresco. La señora Goldwyn defendió que ella lo usaba en sus magdalenas, pero la señorita Marple señaló que la salpicadura estaba en un lugar que no correspondía a la zona habitual de horneado, sugiriendo que alguien lo había manipulado apresuradamente mientras colgaba un delantal o alcanzaba algo cercano. Sus ojos recorrieron la cocina con aquella atención minuciosa que anunciaba un pensamiento profundo. Alguien tenía prisa. El silencio que siguió fue pesado, haciendo que los aldeanos se movieran incómodos, como niños descubiertos en travesuras. ¿Quién haría algo así?, preguntó con voz temblorosa la señora Phelps. Aquí todos somos vecinos. Y es precisamente entre vecinos, dijo la señorita Marple con dulzura, cuando surgen los problemas más interesantes. Los extraños roban por ganancia. Los vecinos. Dejó la frase abierta, permitiendo que el peso del significado cayera sobre todos. La señora Goldwyn se desplomó en un taburete, agotada emocionalmente. No lograba comprender por qué alguien robaría una simple receta que cualquiera podría recrear con paciencia y ensayo. ¿Podría?, preguntó la señorita Marple, recordando lo que Clarissa había mencionado. Solo ella y Margaret habían visto la receta escrita. ¿Había algo más? ¿Alguna nota? ¿Alguna palabra personal? Clarissa, sobresaltada, admitió que sí. Había una pequeña anotación al margen escrita por Margaret, un mensaje sencillo pero profundamente sentimental. Para mi querida hermana, que se merece toda la dulzura del mundo, una de las pocas cosas que conservaba tras su muerte. La señorita Marple sintió una punzada de ternura. Aquello que se había perdido no era una fórmula culinaria, sino un pedazo de amor, un recuerdo irreemplazable. La señora Vantry prometió que lo encontrarían, aunque la propia señorita Marple, al salir de la cocina, no estaba tan convencida. El robo había sido demasiado apresurado, demasiado deliberado, demasiado cargado de intención como para ser un simple hurto. Y mientras el bullicio del salón del pueblo recuperaba su ritmo habitual, ella sabía, por experiencia, por intuición y por ese fino instinto que la caracterizaba, que la verdad que aguardaba sería más profunda, más humana y más reveladora que cualquiera de las teorías que en ese momento susurraban entre los vecinos. Tomó su té, pensativa. Aunque escenario, el miedo no suele manifestarse como mantequilla en los pomos de las puertas de la despensa. La señora Vantry casi se atraganta con su propio té. ¿Tú no lo crees?,
Timothy. Yo sí, dijo la señorita Marple con cuidado. Los hombres jóvenes a menudo se encuentran atrapados entre lealtades. La lealtad familiar, en particular, puede conducir a los comportamientos más sorprendentes. Recuerdo que mi sobrino Raymond una vez mintió bastante elaboradamente para proteger a su primo, incluso aunque la mentira le causó muchos más problemas de los que habría causado la verdad. Antes de que la señora Bantry pudiera responder, el vice se acercó con su portapapeles, con aspecto bastante agobiado. Señorita Marple, señora Bantry, me pregunto si podría imponerles algo a vosotras dos. Nos faltan bastantes jueces dadas las circunstancias. La señora Foursquare tiene dolor de cabeza, disgusto, ¿entienden? Y el coronel Melchet pide disculpas, pero ha sido llamado por un asunto urgente. Estaríamos encantados, dijo la señora Bantry de una vez, iluminándose ante la perspectiva. La señorita Marple sonrió, su dulce sonrisa. Qué amable de tu parte pensar en nosotros, Vaise. Aunque debo confesar que mis propias habilidades de repostería son bastante limitadas. Sin embargo, sí tengo cierta experiencia en discernir cuando las cosas no son exactamente lo que parecen. El vicealguacil pareció ligeramente desconcertado por esta declaración, pero aliviado de haber conseguido su ayuda. Excelente, excelente. Si les interesa examinar toda la cocina una vez más antes de comenzar, pensé que deberíamos asegurarnos de que todo esté en orden. Le sentaba de maravilla a la señorita Marple. Dejó su taza de té y siguió su camino de vuelta a la cocina. La señora Bantry la siguió. La habitación estaba vacía ahora. La multitud anterior se había dispersado para esperar el inicio oficial de la evaluación. En el silencio repentino, la cocina reveló detalles que habían quedado ocultos por el alboroto anterior. La señorita Marple se movió lentamente alrededor del espacio. Sus ojos no se perdían nada. La mantequera seguía sobre la encimera, pero ahora observó que estaba posicionada curiosamente, no cerca de la estufa ni de la zona de preparación, sino más cerca de la puerta de la despensa, como si alguien la hubiese llevado por la cocina y la hubiese bajado rápidamente. Dolly, dijo en silencio, ¿sería usted tan amable de abrir la puerta de la despensa usando solo el borde de su pañuelo? La señora Bantry, ya acostumbrada a tales cosas, hizo lo que le pidieron. La puerta se abrió de golpe para revelar los estantes de suministros dentro. La señorita Marple dio un paso más cerca, examinando el interior con atención meticulosa. El azúcar, el recipiente, como ella había señalado antes, se había movido. Se veía un espacio del ancho de un dedo donde anteriormente había descansado contra el recipiente de flores. La mantequilla en el pomo de la puerta provenía de alguien que entraba a la despensa, no de alguien que se iba. Alguien vino aquí buscando algo, dijo la señorita Marple. Tenían mantequilla en sus dedos por hornear, muy probablemente, y tenían tanta prisa que no se percataron de que estaban dejando rastros. Desvió su atención hacia el suelo. La dispersión del azúcar era más extensa de lo que había pensado en un principio, formando un ligero desempolvado que provenía de la despensa hasta el mostrador donde estaba la caja de hojalata, y luego siguió con la mirada hacia la entrada lateral de la cocina. Esa puerta conducía a un pequeño patio donde se guardaban los contenedores de basura. Más allá, al camino del pueblo. El ladrón entró por el vestíbulo principal con todos los demás, razonó la señorita Marple en voz alta. Pero se quedó junto a esta puerta lateral. Eso habría sido prudente. Menos posibilidades de que se le viera con la receta en la mano. La señora Bantry miró hacia la puerta lateral, que sobresalía ligeramente de un frasco. Deberíamos mirar afuera. Creo que deberíamos. El patio era un espacio utilitario, pavimentado con losas antiguas y bordeado con rosales Winterbeer que pertenecían a la campaña de embellecimiento de la esposa del vicario. El cubo de basura estaba en una fila ordenada. Más allá, una puerta de madera conducía al sendero. La señorita Marple caminó lentamente hacia la puerta, con la mirada fija en el suelo, y allí, justo al lado de la puerta, vio algo que la hizo detenerse. Un pequeño trozo de papel blanco, atrapado entre dos losas de piedra y humedecido por el rocío de la mañana. Se inclinó con cierta dificultad y lo recuperó con cuidado. ¿Qué es eso?, preguntó la señora Bantry, acercándose apresuradamente. La señorita Marple sostuvo el papel frente a la luz. Era un trozo de esquina arrancado de una hoja más grande, quizás de 1 pulgada cuadrada, y en ella,
con tinta marrón descolorida. Había 2 palabras: arándanos frescos. Parte de la receta, susurró la señora Bantry. Eso parece ser. Miss Marple giró la superficie. El borde estaba despegado, pero el reverso estaba en blanco. Alguien arrancó esto deliberadamente, creo, antes de irse al patio. La pregunta es ¿por qué? Regresaron a la cocina y la señorita Marple colocó el trozo de papel con cuidado sobre el contador. Empezaba a formar una imagen de los acontecimientos, aunque varias piezas seguían siendo frustrantemente poco claras. Alguien había entrado temprano en la sala, llevando mantequilla en las manos por hornear. Había ido a la despensa, buscando, tal vez, o simplemente nervioso. Luego descubrió dónde se guardaba la receta. Había forzado el candado de la caja de hojalata, sacado la tarjeta de la receta y salido apresuradamente por la puerta lateral. Pero en algún lugar de ese patio se había detenido lo suficiente como para arrancar una esquina del papel. Todo es bastante metódico cuando lo planteas de esa manera, dijo la señora Bantry. No es obra de un ladrón común en absoluto. No, en efecto. La señorita Marple se dispuso a examinar el delantal colgado una vez más, donde ese chapoteo de vainilla aún marcaba el borde de porcelana del lavabo. Se inclinó, olisqueando con delicadeza. La vainilla estaba muy fresca. No podría haber estado allí más de 1 o 2 horas, y sin embargo la señora Goldwyn había afirmado haber usado la cocina por última vez la noche anterior. Alguien más ha estado horneando aquí esta mañana, dijo, antes de la hora de inicio oficial, cuando la sala debería haber estado vacía, excepto por los primeros en llegar, preparando sus mesas. ¿Pero quién se atrevería? La señora Bantry estaba genuinamente conmocionada. Las reglas son bastante claras. Todo horneado debe hacerse en casa y traerse listo para exhibición. Miss Marple se enderezó. Un pensamiento se le ocurrió. A menos que alguien no estuviera horneando para la competencia en absoluto. A menos que estuvieran horneando para probar una receta. Quizá una receta robada. Las implicaciones se asentaron sobre ambas. Los ojos de la señora Bantry se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que alguien tomó la receta? Vino a probarla y luego... ¿Qué? Cambió de opinión, decidió que no funcionaría o se dio cuenta de que había cometido un error terrible, sugirió la señorita Marple. Caminó una vez más hacia la puerta lateral y examinó el marco. Allí, en la madera pintada, había una leve mancha, el mismo residuo grasiento que en el pomo de la despensa. Mantequilla otra vez. Nuestro ladrón era el más descuidado con sus huellas. Un sonido proveniente del salón principal atrajo su atención. Voces alzadas en lo que parecía una discusión. La señorita Marple y la señora Bantry intercambiaron miradas y se apresuraron a través de la puerta batiente. Encontraron a Timothy Mars de pie junto a su mesa de exhibición, su rostro enrojecido, enfrentándose a su tía. La señora Goldwyn parecía pálida y molesta, y varios otros aldeanos se habían reunido a su alrededor, atraídos por el alboroto. Simplemente digo, insistía Timothy, con la voz más aguda de lo normal, que mi receta es completamente original. La desarrollé yo mismo tras varios meses de experimentación. Entonces, ¿por qué? Preguntó la señora Goldwyn con voz temblorosa. ¿Se ven tus muffins exactamente igual que los míos? El mismo color, la misma textura, incluso el mismo patrón de ralladura de naranja por encima. El rubor de Timothy se profundizó. Eso es mera coincidencia. El arándano con naranja no es una combinación inusual. Pero el patrón es distintivo. La señora Goldwyn señaló sus magdalenas. Yo dispongo la ralladura en espiral, tal como mi abuela lo hacía. Me estás diciendo que llegaste a la misma conclusión decorativa de forma independiente. La señorita Marple se acercó ostensiblemente a examinar los muffins en disputa, pero en realidad para observar el rostro de Timothy. Era un pésimo mentiroso. Eso era evidente de inmediato. Sus ojos se desviaban constantemente, incapaces de decidirse entre su tía o cualquier otra persona, y sus manos habían comenzado a temblar. Timothy, dijo ella suavemente, perdona la curiosidad de una anciana, pero me pregunto si quizás puedas ayudarme a aclarar algo. Llegaste bastante temprano esta mañana, ¿no es así? Los ojos del joven se abalanzaron sobre ella y luego se alejaron. Sí, yo. Quería asegurarme un buen sitio para mi exhibición. Por supuesto. ¿Y notaste a alguien más en el pasillo?
O alguien cerca de la cocina, tal vez. Siguió una larga pausa. Timothy lamió sus labios nerviosos. Vi. Se detuvo. Miró a su tía. Luego continuó apresuradamente. Vi a alguien saliendo por la puerta lateral. Temprano. Antes de que llegara la mayoría de la gente. Llevaban algo envuelto en papel. Un paquete cuadrado del tamaño aproximado de un libro. Los aldeanos reunidos se agitaron con interés. La señora Goldwyn se aferró al borde de la mesa más cercana. ¿Quién?, preguntó. ¿Quién era, Timothy? Timothy negó con la cabeza. Su expresión miserable. No puedo decirlo. No lo haré. No me corresponde hacer acusaciones. Esto es absurdo, comenzó el vicario, pero la señorita Marple alzó una mano con delicadeza. Nadie te está pidiendo que acuses a alguien, señor Mars, dijo. Pero entiendes que, al permanecer en silencio, pareces cómplice del robo. El rostro de Timothy se contrajo ligeramente. Miró a su alrededor, a los aldeanos, dolidos y enfadados por su tía, y a la amable, pero penetrante, mirada de la señorita Marple. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, pero no puedo. Aún no. Se giró y caminó rápidamente hacia la entrada del pasillo, dejando sus magdalenas atrás. La puerta se cerró de golpe tras él con un clic definitivo. La señorita Marple lo vio marcharse con considerable interés. Aquí, pensó. Había un joven protegiendo a alguien. ¿Pero a quién? ¿Y por qué Timothy Mars, que parecía haber entrado en la competición en buena fe, estaría dispuesto a proteger a la persona que había robado lo más preciado de su tía? Bueno, dijo la señora Bantry en voz baja. Eso fue de lo más esclarecedor. En efecto, convino la señorita Marple, aunque sospecho que aún no hemos visto ni la mitad. La partida de Timothy Mars dejó un silencio incómodo en el salón del pueblo. El vicealcalde hizo un valiente intento por restablecer el orden, sugiriendo que el juicio continuaría según lo previsto. Pero el entusiasmo de la mañana se había desvanecido como agua de una jarra rota. La señorita Marple observó que varios de los competidores ahora se miraban mutuamente con una sospecha apenas disimulada, y la señora Goldwyn se había retirado a una silla en un rincón, luciendo completamente conmocionada. Quizás, sugirió en voz baja la señorita Marple al vicario, un breve intervalo podría estar en orden. Es hora de que todos se recompongan. El vicario se aferró a la sugerencia con alivio visible. Sí, excelente idea, señorita Marple. Damas y caballeros, nos reuniremos de nuevo en media hora. Quizá un poco de aire fresco nos vendría bien a todos. Los aldeanos se dispersaron con rapidez, la mayoría dirigiéndose a la puerta con la velocidad de quienes agradecen haber escapado. La señora Bantry permaneció un rato junto a la señorita Marple, que se había acomodado en una silla cerca de la mesa de jueces, con una expresión de pacífica contemplación. «No vas a dejar que Timothy simplemente se vaya, ¿verdad?», preguntó la señora Bantry. «Oh, no creo que el joven señor Mars vaya muy lejos», respondió la señorita Marple serenamente. «En mi experiencia, aquellos con conciencias culpables rara vez lo hacen. Se mantienen al margen, incapaces de comprometerse plenamente con la confesión o la huida. Algo así como mi sobrino nieto Lionel, cuando tomó 3 chelines del plato de la colecta. Se gastó todo en cómics y pasó la tarde acechando en el cementerio, esperando ser descubierto. Pero Timothy afirma que vio a otra persona». «Sí, y yo le creo». Los ojos de la señorita Marple se dirigieron a la mesa del juez, que estaba cubierta con un mantel de terciopelo rojo. «Aunque también creo que sabe más de lo que dice. La cuestión es si es por lealtad o por miedo». Lo mantiene en silencio. Ella se levantó y se dirigió a la mesa, pasando la mano por su borde. El terciopelo era viejo pero bien conservado, y debajo de él, ella sabía que había una superficie de roble resistente con varios cajones pequeños donde el vicario llevaba tarjetas de puntuación y otros registros de la competición paraficia. Un cajón en particular le llamó la atención. Tenía un pequeño candado de latón, muy parecido al de la lata de recetas de la señora Goldwyn. «Dolly, ¿no estarás por casualidad averiguando si este cajón permanece cerrado con llave durante las competiciones?» «Sí». La señora Bantry consideró. «Creo que sí. El vicario es bastante exigente con las tarjetas de puntuación, permaneciendo seguras hasta después del juicio. Evita cualquier acusación de favoritismo o manipulación».
Miss Marple probó el cajón. Efectivamente, estaba cerrado con llave. Examinó el ojo de la cerradura pensativa. Se observó un pequeño rasguño en la placa de latón que lo rodeaba, fresco a juzgar por su aspecto. El metal aún brillaba donde había sido raspado. Alguien ha estado intentando abrir esto, observó. Últimamente también. Pero ¿por qué alguien querría irrumpir en el cajón del juez? Eso, dijo la señorita Marple, es una pregunta muy interesante. El sonido de los pasos atrajo su atención. Timothy Mars había regresado. Aunque permaneció cerca de la puerta, su postura sugería a alguien preparado para una retirada inmediata. Se aclaró la garganta torpemente. Señorita Marple, ¿me permite una palabra? Por supuesto, señor Mars. Miss Marple señaló un lugar cercano. Siéntese, por favor. Timothy se acercó con vacilación y se posó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas bien apretadas en su regazo. De cerca, la señorita Marple pudo ver el fino brillo de sudor en su frente, a pesar de la frescura del salón, y había una pequeña mancha de Flower en su cuello que no había estado allí antes. No robé la receta de la tía Clarissa, dijo de repente. Quiero que sepa que, sea lo que sea que pueda pensar basándose en las circunstancias, no haría eso. Estoy bastante segura de que no lo harías, dijo la señorita Marple con dulzura. Esas circunstancias parecen bastante específicas, ¿verdad? Tus magdalenas son extraordinariamente similares a las de tu tía. Llegas muy temprano esta mañana, y afirmas haber visto a alguien marcharse con un paquete envuelto en papel, pero te niegas a identificarlo. Estas cosas juntas pintan una imagen bastante desafortunada. El rostro de Timothy se sonrojó. Puedo explicar sobre las magdalenas. Al menos, puedo explicar parte de ello. Miró a su alrededor, como comprobando que no fueran escuchados, aunque la señora Bantry era la única otra persona al alcance del oído. La verdad es que mi madre, Margaret, su nombre era el mismo que el de la hermana de la tía Clarissa. Mi madre siempre afirmaba que la tía Clarissa había robado esa receta, que había pertenecido a mi madre, y Clarissa se atribuyó el mérito después de que su madre falleció. La expresión de la señorita Marple permaneció neutral, pero su interés se agudizó considerablemente. Ya veo, ¿y tu madre te dejó su versión de la receta? No. La voz de Timothy bajó a un susurro. Ella nunca la escribió. Dijo que Clarissa tenía la única copia escrita, la que estaba en la letra de la abuela, y que no podía soportar recrearla porque sería como aceptar el robo. «Qué triste», murmuró la señorita Marple. Las disputas familiares suelen serlo, especialmente cuando el orgullo impide la reconciliación. La madre murió creyendo que Clarissa la había agraviado, continuó Timothy miserablemente. Y supongo que yo lo creí también. Así que cuando decidí entrar en la competencia, pensé en intentar recrear la receta de memoria. Madre me preparaba esas magdalenas cuando era niño. ¿Ves? Pensé que si pudiera recuperar ese sabor, sería como honrar su memoria. Una noble intención, dijo la señorita Marple, aunque plagada de dificultades. La memoria juega malas pasadas, sobre todo con los gustos de la infancia. Todo parece más maravilloso entonces. Probé docenas de variaciones, admitió Timothy. Diferentes proporciones de azúcar, diferentes temperaturas de horneado. Nada coincidía con lo que recordaba. Y entonces, se detuvo, retorciéndose los dedos. Y entonces, sugirió la señorita Marple suavemente. Y ayer pensé, ¿y si simplemente le pidiera a la tía Clarissa que me dejara ver la receta? ¿Y si le contaba sobre la reclamación de mi madre e intentaba resolverlo todo con sinceridad? Pero no pude. No me vi capaz de hacerlo. La familia ha estado tan dividida durante tanto tiempo. Temía empeorarlo. La señora Bantry escuchaba con los brazos envueltos en atención. Seguramente eso habría sido mejor que... Se detuvo, atrapando la mirada de advertencia de la señorita Marple. ¿Mejor que qué?, preguntó Timothy bruscamente. Creen que fui yo quien abrió esa lata, ¿verdad? Los dos. Creo, dijo la señorita Marple con cuidado, que llegaste temprano esta mañana y viste algo que te angustió. Creo que has estado luchando con lealtades conflictivas, la memoria de tu difunta madre y tu tía, que no ha hecho nada para merecer tu sospecha. Y creo que hiciste tus magdalenas tan parecidas a las de Clarissa como fuera posible porque tenías la esperanza, tal vez inconsciente,
de demostrar que tu madre tenía razón. Timothy la miró fijamente. Su expresión era una mezcla de conmoción y alivio. ¿Cómo lo dedujo? Sencillo, de verdad. Tus Magdalenas son muy similares. Si hubieras estado trabajando solo con recuerdos infantiles, habría más variación. Pero si has estado observando la técnica de tu tía, entonces podrías lograr tal similitud. Lo he observado, admitió Timothy. En el té de la iglesia y en las ferias del pueblo. Supongo que, en cierto modo, estaba recopilando pruebas, intentando ver si sus Magdalenas coincidían con mis recuerdos. Y, sí, coincidían. Por eso no podía entender la afirmación de mi madre. La señorita Marple guardó silencio un instante. Otra pieza del enigma encajaba. Señor Mars, dijo, le creo cuando dice que no tomó la receta. Pero si vio a alguien llevársela, ¿verdad? Alguien que siente que debe proteger. Timothy apretó los puños. Los vi. Desde el otro lado del pasillo. Me miraron, pero los reconocí. Pero no puedo. Si me equivoco, si acuso a alguien por error, sería terrible. Más terrible que permitir que la sospecha caiga sobre todos, incluyéndote a ti mismo. Sí, porque la persona que vi, creo que intentaba ayudar. Y no los traicionaré sin más pruebas. Miss Marple lo observó pensativa. Le creyó. Había sinceridad en él. Muy bien, dijo ella. ¿Pero responderías a una pregunta más? Cuando llegaste esta mañana y viste a esa persona marcharse, ¿te fijaste en lo que hicieron con el bulto que llevaban? Timothy frunció el ceño. Se fueron por la puerta lateral, hacia el patio. No los seguí. Oí la puerta cerrarse. Y no los vi volver. Pero podría haber regresado por la entrada principal. La señorita Marple asintió lentamente. La imagen comenzaba a aclararse, aunque varias piezas cruciales seguían ocultas. Gracias, señor Mars, dijo. Ha sido de gran ayuda. Timothy se levantó lentamente. Entonces me cree. Creo que estás diciendo la verdad mientras la entiendes, respondió la señorita Marple. No era exactamente lo que Timothy deseaba, pero pareció tranquilizarlo. Después de que él se marchara, la señora Vantry se volvió hacia su amiga. Bueno, ¿qué opinas de todo eso? Que tenemos un ladrón que se siente justificado, un sobrino dividido entre lealtades familiares y rastro, y una receta que ha causado más dolor del que cualquier tanda de Magdalenas debería causar, dijo la señorita Marple. Hizo una pausa. Creo, Dolly, que debemos visitar el Old Mill Café. El Old Mill Café ocupaba un lugar pintoresco en el límite de Santa María, alojado en lo que una vez había sido un molino en funcionamiento. Un alma emprendedora lo había convertido 30 años atrás. El agua aún giraba decorativamente en el arroyo, y el interior conservaba vigas a la vista y encanto rústico. Aunque las piedras de molino habían sido reemplazadas hacía mucho por mesas de té y sillas cómodas. Miss Marple y la señora Vantry llegaron poco después de las 11, cuando la hora punta de la mañana había amainado pero antes de que comenzara el almuerzo. La señora Harriet Cook estaba limpiando las mesas con eficiencia enérgica, sus rasgos agudos fijados en una expresión de desaprobación concentrada. Señorita Marple, señora Vantry, dijo al verlas, me sorprende verlas aquí. Pensé que estarían en el salón para el juicio. El vicario llamó a un breve intervalo, explicó la señorita Marple, acomodándose en una mesa cerca de la ventana. Pensamos que una taza de té podría ser reparadora después de toda la emoción de la mañana. La expresión de la señora Cook parpadeó, tal vez curiosidad o preocupación. Sí, oí que hubo algún tipo de molestia. Algo sobre la receta de Clarissa Goldwyn desaparecida. Noticias viajan rápidamente en St. Mary, observó la señora Vantry. La señora Cook asintió mientras se dirigía al mostrador. La señora Phelps se detuvo para su café de siempre. Estaba bastante agitada. Dijo que la caja había sido forzada y el papel robado. Bastante dramático para un concurso de repostería. La señorita Marple la observó atentamente. Las manos de la señora Cook estaban firmes, pero había tensión en sus hombros, y la precisión inútil con que acomodaba la crema y el azúcar decía más que sus palabras. Es bastante dramático, coincidió la señorita Marple, particularmente porque la receta tenía gran valor sentimental. La hermana de la señora Goldwyn, Margaret, había escrito una nota. ¿Sabe? Tras su muerte,
se volvió un recuerdo muy querido. La mano de la señora Cook tembló apenas. La cuchara tintineó contra el platillo. Margaret, repitió, con la voz repentinamente tensa. Sí, la recuerdo. Era una mujer muy amable. Ella, Clarissa y yo, solíamos ser bastante cercanas. Ah, sí, preguntó la señorita Marple, con tono ligero pero ojos muy atentos. La señora Cook llevó la bandeja de té a la mesa con más fuerza de la necesaria. No podría decir que no las conocía bien, dijo evasivamente. Sus ojos evitaron los de la señorita Marple. Qué curioso, dijo la señorita Marple. Yo estaba dado a entender que podrías haber oído hablar de la receta. Hace algunos años, aquí en tu cafetería, Margaret aparentemente insistía en que Clarissa hiciera una copia para guardarla. El color abandonó el rostro de la señora Cook. Se sentó bruscamente en la tercera silla. En su mesa, su compostura se resquebrajó. ¿Quién te dijo eso?, preguntó. ¿Importa?, respondió con firmeza. La señorita Marple sirvió el té con manos firmes. La cuestión es que conocías la existencia de la receta y sabías que era importante para ambas hermanas. Me pregunto, señora Cook, si podría contarnos sobre su relación con Margaret Mars. Siguió un largo silencio. Los dedos de la señora Cook se enredaron en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz apenas se escuchaba, en un susurro. Margaret era mi amiga, mi único verdadero amigo en el pueblo, si soy sincera. Nos conocimos cuando ella se mudó aquí después de su matrimonio, y descubrimos que a ambas nos encantaba hornear. Era tan generosa con su conocimiento, tan dispuesta a compartir, incluidas las recetas de su familia. La señorita Marple sugirió amablemente. La señora Cook. Sus ojos se llenaron de lágrimas repentinas. Ella nunca me dio la receta de Clarissa. Si eso es lo que insinúa, no lo habría hecho. A pesar de sus dificultades, Margaret jamás habría traicionado a su hermana así. Sus dificultades, repitió la señorita Marple. Así que había tensiones entre ellas. No tensiones exactamente, dijo la señora Cook, buscando a tientas un pañuelo. Más bien una especie de tristeza. Margaret sentía que Clarissa había recibido todo el crédito por algo que habían creado juntas. La receta era originalmente de sus abuelas, sí, pero Margaret decía que la habían perfeccionado juntas como chicas. Se sentía excluida de la historia. La señora Bantry se inclinó hacia adelante con interés. Pero seguramente podría haberlo dicho, la verdad a la gente. Orgullo, dijo la señora Cook. Sencillamente. Ambos tenían demasiado. Margaret no hablaría en contra de su hermana públicamente, y Clarissa no reconocería que cualquiera menos ella misma contribuyó a la perfección de la receta. Así que mantuvieron una fricción cortés y dejaron que el resentimiento se enquistara. La señorita Marple asintió lentamente. Había visto este patrón muchas veces antes, miembros de familia enfrascados en una danza de dolor, sentimientos y silencio obstinado, cada uno esperando que el otro extendiera una rama de olivo que nunca llegó. Y cuando Margaret murió, continuó la señora Cook, Clarissa estaba devastada. La vi en el funeral. Aunque parecía haber envejecido 10 años. Creo que entonces se dieron cuenta de que todas sus disputas les habían robado tiempo precioso juntos. Hizo una pausa, secándose los ojos con suaves toques. Quería decirle, explicar que Margaret nunca la odió realmente. No realmente, pero no podía encontrar las palabras. Miss Marple dejó su taza de té. Señora Cook, me pregunto si podría preguntarle algo más directamente. Cuando viniste a abrir tu cafetería, ¿encontraste algo esta mañana inusual? La cabeza de la señora Cook se levantó de golpe, expresión sorprendida y culpable al mismo tiempo. ¿Cómo lo hizo?, se preguntó. Ella se detuvo. Luego metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un trozo de pergamino doblado. Esto estaba en la puerta de mi casa cuando llegué a las 6. No sé quién lo dejó allí. Ella le entregó el papel a la señorita Marple, quien lo desplegó con cuidado. Era un pergamino antiguo, amarillento por el tiempo, y una esquina había sido arrancada, la pieza desaparecida que Miss Marple había encontrado en el patio del ayuntamiento. Pero lo que quedaba era aún más interesante. Tinta marrón descolorida escrita con una mano elegante, que debió pertenecer a la abuela de Goldwyn, con una lista de ingredientes y medidas. En la parte inferior, en tinta diferente y caligrafía más moderna,
Había una nota. Para mi querida hermana, que merece toda la dulzura del mundo. Margaret. Pero no era lo único escrito en el papel. En la parte superior, otras palabras hicieron que las cejas de Miss Marple se levantaran. Nuestra receta perfeccionada. Juntas. Nunca lo olvides. CNM 1975. Verás, dijo la señora Cook, con voz grave y emocionada. Habían trabajado juntas. Margaret no se lo estaba imaginando. Clarissa lo había reconocido una vez, justo ahí, en la tarjeta original de la receta. Pero luego lo debió olvidar o prefirió olvidar. Y Margaret nunca tuvo el valor de recordárselo. «Y tú encontraste esto en la puerta de su casa», dijo la señorita Marple lentamente. Ya estaba rasgado. Faltaba una esquina. «Sí», asintió la señora Cook. «No sé por qué». Miss Marple preguntó. «¿Qué hará con él, señora Cook, ahora que lo encontró?» El rostro del dueño del café se sonrojó de vergüenza. Entré en pánico. Sabía que debía ser la receta de Clarissa, la que me habían robado, pero también sabía cómo se vería si me encontraban con eso. Todos saben que perdí el concurso de repostería contra Clarissa 2 años consecutivos. Todo el mundo sabe que guardo cierto resentimiento por ello, aunque intento, dijo, retorciendo su pañuelo. Así que hice algo terriblemente tonto. Intenté quemarlo. «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja. Ya me lo imaginaba. Usé la estufa en mi cocina. Solo toqué la esquina junto a la llama. Pero entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Destruir pruebas o algo que no me pertenecía. Lo aparté, pero una parte se había quemado. Hizo un gesto de impotencia hacia el borde carbonizado. Después de eso, no sabía qué hacer. No podía llevarlo al pasillo sin explicar cómo lo entendí. Y me dio mucha vergüenza. Así que lo tiré a la basura e intenté fingir que nunca había sucedido. Hasta que Miss Marple vino a visitarme, dijo la señora Bantry, no cruelmente. La señora Cook asintió con tristeza. Sé cómo me veo y me siento culpable, pero lo juro. No tuve nada que ver con tomar esa receta. Jamás la habría robado de Clarissa, sin importar qué rencores pudiera guardar. Margaret habría estado horrorizada. Miss Marple la estudió por un largo momento. Luego volvió a doblar cuidadosamente la tarjeta de receta dañada. «Te creo, señora Cook. De hecho, creo que usted también fue víctima de este misterio, al igual que la señora Goldwyn. Alguien dejó esto en tu puerta deliberadamente, sabiendo que te pondría bajo sospecha». «¿Pero quién?», preguntó la señora Cook, alzando la voz. «¿Y por qué?». «Esas», dijo la señorita Marple, levantándose y guardando cuidadosamente la tarjeta de receta en su bolso. «Son precisamente las preguntas que tengo la intención de responder. Vamos, Dolly. Creo que nos hemos aprovechado de la hospitalidad de la señora Cook durante el tiempo suficiente». Mientras salían del café, la señora Bantry esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de hablar. «Jane, ¿de verdad lo crees? Es inocente». «¿De robo?». «Sí», respondió la señorita Marple. «¿De tonterías y pánico?». «Definitivamente no». Pero ahora el patrón se estaba volviendo más claro. Alguien tomó la receta y la llevó al café de la señora Cook, con la intención de implicarla. Pero arrancaron primero la esquina, la parte con la nota afectuosa de Margaret. La pregunta es por qué conservarían esa sección particular mientras intentaban deshacerse del resto. Quizás querían mantenerlo como un recuerdo, sugirió la señora Bantry. Quizás, dijo pensativa la señorita Marple. O quizás querían proteger a alguien de una verdad dolorosa. Lo veremos. La señorita Marple y la señora Bantry regresaron al ayuntamiento para descubrir que el intervalo se había alargado considerablemente más allá de la media hora prevista por el vicario. Los competidores permanecían agrupados en pequeños grupos, hablando en voz baja, y la atmósfera seguía claramente incómoda. La señora Goldwyn se sentó aparte de los demás, su expresión distante y triste. El vicario se apresuró a acercarse en cuanto los vio. «Ah, señorita Marple. Señora Bantry». Empezaba a preocuparme. «Realmente deberíamos proceder a juzgar antes del almuerzo». «Por supuesto, vicario», dijo amablemente la señorita Marple, aunque me pregunto si podría molestarlo por un espacio tranquilo donde la señora Bantry y yo podríamos examinar la evidencia que hemos recuperado. Su despacho. Tal vez. Los ojos del vicario se abrieron al oír la palabra evidencia.
y los condujo a su pequeña oficina en la parte trasera del pasillo. Era una habitación desordenada, llena de libros y con un ligero olor a tabaco de pipa y papel viejo. La señorita Marple se acomodó en el escritorio del vicario y sacó la tarjeta de receta carbonizada de su bolso, manipulándola con la reverencia que uno podría otorgar a un documento histórico. La señora Vantry se sentó cerca, y juntos la examinaron bajo la mejor luz junto a la lámpara de escritorio. El patrón de quemado es lo más interesante, señorita Marple. Observe, dijo, inclinando el papel para captar la luz. Vea cómo el carbón se extiende quizás una pulgada hacia adentro desde el borde, pero se detiene abruptamente. Eso sugiere que se expuso brevemente a una llama, cuestión de segundos, y luego se apartó. Sí, pero, recordó la señora Vantry, observa el ángulo. Señorita Marple lo demostró con las manos. El papel se sostiene horizontalmente sobre la llama, no verticalmente como alguien que intenta deshacerse de algo rápidamente. La quemadura está en el borde inferior, lo que sugiere un quemador de estufa en lugar de una cerilla o vela. ¿Por qué?, preguntó la señora Vantry. Porque nos habla de la mentalidad de quien intentó quemarlo. No estaban cegados por el pánico. Fueron deliberados, sosteniendo el papel con cuidado sobre la llama. Un momento de reflexión, por breve que sea. Miss Marple dejó la tarjeta sobre la mesa y volvió a sacar del bolso el pequeño rincón rasgado que había encontrado en el patio. Lo colocó cuidadosamente contra el borde quemado y encajó a la perfección, rellenando el hueco. Exactamente, dijo la señora Vantry. Esto significa que alguien eliminó esta parte deliberadamente. Luego intentó quemar lo que quedaba. ¿Pero por qué conservar esta sección? Ambas miraron el pequeño trozo de papel. Las palabras arándanos frescos eran visibles en la misma caligrafía, sin indicaciones de medidas ni anotaciones especiales. Quizás necesitaban esa información en particular sobre los ingredientes, sugirió la señora Vantry con dudas. No lo creo, replicó la señorita Marple. Alguien con conocimiento mínimo de los famosos muffins de Goldwyn sabría que contenían arándanos rojos. Es imposible un ingrediente secreto. Recogió la esquina rasgada, dándole la vuelta con los dedos. No, esto se rasgó por un motivo completamente diferente. Alguien quería eliminar algo específico antes de desechar el resto. ¿Pero qué podría ser importante sobre esta esquina?, dijo la señorita Marple. Eso debemos determinar. Consideremos lo que sabemos. La tarjeta de receta fue robada de la cocina del salón del pueblo esta mañana temprano. El ladrón la llevó por la puerta lateral. Timothy los vio, y en algún punto, ya sea en el patio o poco después, arrancaron esta esquina. Luego dejaron el resto en la puerta de la señora Cook y se marcharon. La señora Cook lo encontró, entró en pánico e intentó quemarlo usando la estufa de su cocina. Acción precipitada y mal ejecutada. Si el ladrón quería deshacerse de ella, ¿por qué no quemarla él mismo?, se preguntó la señora Vantry. Buena pregunta, dijo pensativa la señorita Marple. Se me ocurren dos posibles explicaciones. O bien deseaban implicar a la señora Cook para hacerla parecer culpable, o estaban intentando devolver la receta, pero carecían de valor para hacerlo directamente. ¿Devolverlo?, preguntó. Pero, ¿por qué aceptarlo primero? ¿El lugar? Entonces, copiarlo tal vez, o verificar algo. La señorita Marple recogió la parte principal de la tarjeta de la receta una vez más, estudiando las tres manos diferentes que la habían marcado a lo largo de los años. El original listado de ingredientes de la abuela, escritura elegante, la notación conjunta de 1975, nuestra receta perfeccionada juntas, nunca olvides C&M. Y finalmente, la nota de Margaret al final, para mi querida hermana, que se merece toda la dulzura en el mundo. ¿Ves la progresión aquí?, dijo la señorita Marple en voz baja. En el 75, ambas hermanas reconocieron su esfuerzo conjunto. Margaret incluso firmó con sus iniciales junto a las de Clarissa. Pero para cuando, tras la muerte de Margaret, se sintió obligada a escribir una nota destacando el valor de Clarissa, como si intentara compensar alguna ofensa percibida o perdonar alguna transgresión. La relación había cambiado. Timothy dijo que su madre creía que Clarissa se había atribuido el mérito de la receta. Sí, pero esta tarjeta sugiere una verdad más compleja. Ellas la crearon juntas, reconocieron ese hecho, entonces, de alguna manera,
A lo largo de los años, el reconocimiento fue olvidado o suprimido. La última nota de Margaret dice, casi como una disculpa o una absolución: las defensas de la señora Cook se derrumbaron. Margaret murió creyendo que la habían engañado, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Intenté perdonar, sí, pero el dolor sigue ahí. Clarissa nunca lo reconoció. Nunca se disculpó. Pensé que debía hacerla sentir incómoda al tener que afrontar lo que había hecho. Pero esa no era tu decisión, dijo la señorita Marple. No con dureza, sino con firmeza inconfundible. Margaret escribió su nota de perdón. Ella hizo las paces. No tenías derecho a resucitar los viejos agravios en su nombre. Ahora lo sé, susurró la señora Cook. Se volvió hacia la señora Goldwyn. Estoy profundamente arrepentida, Clarissa. Pensé que estaba defendiendo a Margaret, pero en realidad simplemente me dejé llevar por mi propio sentido de agravio. Ella no lo habría querido. Clarissa se levantó y cruzó hacia donde la señora Cook estaba de pie. Por un momento, las dos mujeres simplemente se miraron. Dos personas que habían amado a la misma persona y cargaron con el peso de ese amor de forma diferente. Entonces, Clarissa la abrazó, y la señora Cook se derrumbó por completo, sollozando contra su hombro. Margaret habría querido que todos nos perdonáramos mutuamente, dijo Clarissa en voz baja. Ella siempre fue más generosa de lo que merecía. La señorita Marple volvió a armar cuidadosamente los trozos rasgados de la tarjeta de la receta, encajándolos como un rompecabezas. El secreto ingrediente, dijo a la habitación con gran entusiasmo, nunca fue arándano ni naranja, ni una medida particular de azúcar. Era amor. Amor fraternal, dado libremente, en última instancia, victorioso por encima del orgullo y el dolor. Eso es lo que hace que estos muffins sean especiales, y eso es lo que Margaret quería que su hermana recordara. Ella le entregó la tarjeta reconstruida a Clarissa, que la sostenía como si estuviera hecha de vidrio. Gracias, dijo ella a la señorita Marple. Gracias por encontrar la verdad. La verdad siempre estuvo ahí, respondió Miss Marple, escrita en la propia mano de Margaret. La gente simplemente necesitaba ayuda para verla. El vicario se aclaró la garganta, intuyendo que había llegado el momento de volver a la normalidad. ¿Procedemos entonces con la evaluación? Creo que nos hemos demorado bastante. Basta. Se oyó un murmullo general de acuerdo, y los competidores regresaron a sus exhibiciones, con algo de alivio aproximándose. La tormenta había pasado, y la vida pudo reanudarse su curso normal. La señora Vantry se unió a la señorita Marple cerca del tamabar. Tú estabas magnífica, Jane, aunque debo decir que fuiste bastante severa con la señora Cook sobre esa carta. La falsificación es un asunto serio, señorita Marple, dijo, incluso cuando la motivación es lealtad, y pretender hablar por los muertos es quizás el acto más presuntuoso de todos. Margaret hizo las paces, nadie tenía derecho a perturbarlo. Aún así, todo terminó bastante bien, ¿verdad? Además de tales asuntos, siempre ocurren, dijo la señorita Marple, aceptando una taza de té recién hecho. Observó cómo los jueces, aparentemente ella incluida, comenzaron su examen de las distintas entradas. Los muffins de Timothy estaban extraordinariamente buenos, al igual que las galletas de la señora Cook. Pero cuando Miss Marple probó uno de los muffins de arándanos y naranja de Clarissa Goldwyn, comprendió inmediatamente por qué habían ganado año tras año. Delicioso, pronunció, aunque admitió que el misterio combinaba de maravilla con el té. El concurso de repostería concluyó con la victoria de Clarissa, primer puesto una vez más, aunque esta vez insistió en compartir la copa de plata con su sobrino, colocándola sobre la mesa entre sus dos exhibiciones. Fue un pequeño gesto, pero significativo, un reconocimiento del patrimonio compartido y del espíritu de colaboración que había creado algo digno de preservar. Mientras la señorita Marple y la señora Vantry se preparaban para irse, Timothy se acercó a ellos con un trozo desgarrado de la receta todavía en su mano. Señorita Marple, me gustaría que la tía Clarissa volviera a completar la tarjeta, pero me preguntaba si crees que podría hacer una copia primero de una nota de mi madre, solo para mí. Creo, dijo suavemente la señorita Marple, que tu madre estaría muy contenta con eso. El amor está hecho para ser compartido, no acaparado. Caminando a casa durante el mes de diciembre, la señora Vantry reflexionó sobre los acontecimientos de la mañana.
Todo ese alboroto por una receta de muffins parece bastante absurdo, cuando lo piensas bien, ¿verdad, señorita Marple? Siempre he pensado que las cosas que más atesoramos son a menudo las que parecen más triviales a los ojos de los demás. Una receta, una carta, una pequeña anotación en tinta descolorida. Estas son los recipientes en los que vertemos nuestro amor, nuestro orgullo, nuestra necesidad de ser recordados. Vale la pena luchar por ellos desde el principio porque representan lo que no se puede medir ni pesar. Hizo una pausa en la puerta de su jardín, mirando hacia el salón del pueblo, donde aún ondeaban las banderolas alegremente en la brisa. Además, añadió con una leve sonrisa, los muffins eran realmente excepcionales.